Quizá conozcas Varginha como un lugar tranquilo, famoso por su café y su calidad de vida, pero lo que pocos saben es el oscuro secreto que el gobierno no quiere que descubras. Esta ciudad fue el escenario de uno de los eventos más inquietantes de la ufología, el avistamiento de criaturas extrañas, operaciones militares encubiertas y la muerte misteriosa de un soldado. Lo que parecía un paraíso escondía un misterio que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida en nuestro planeta y más allá. Mi nombre es Eduardo Almeida. Tengo 45 años y estoy retirado del cuerpo de bomberos. Durante casi 2 décadas enfrenté el fuego, salvé vidas y vi demasiada muerte. Los rostros de aquellos que no pude salvar aún me persiguen algunas noches. Pero lo que vi aquella madrugada del 15 de enero de 1996 en Varginha, una pequeña ciudad en el sur de Brasil, me atormenta más que cualquier incendio o derrumbe. Hay cosas que un hombre no debería ver, cosas que te arrancan la tranquilidad y te hacen dudar de tu propia cordura. Lo que vi aquella noche no era humano, y aunque el gobierno hizo todo lo posible por enterrarlo, yo lo llevo conmigo desde entonces. Porque el olvido no puede tragarse la verdad, por más que intenten sofocarla bajo mentiras y amenazas. Aquella noche llovía a cántaros. Una tormenta eléctrica se arrastraba lentamente por el horizonte, iluminando el cielo con destellos violetas y blancos. El ruido de los truenos era tan fuerte que parecía que el mundo se estaba partiendo en dos. En la estación de bomberos, mis compañeros y yo apenas pudimos terminar el turno cuando llegó el aviso. Algo cayó del cielo cerca de la granja Barreto, dijo la voz distorsionada desde la central. La interferencia hacía difícil entender el resto. ¿Un avión?, preguntó Silva, uno de los muchachos. No sabemos, solo vayan. El tono de urgencia en la voz del operador me puso los nervios de punta. No era un accidente cualquiera, lo sentía en los huesos. Nos subimos al camión y salimos por las calles mojadas de Varginha. Mientras manejábamos por el camino de terracería hacia la granja, el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas se mezclaba con los relámpagos. Silva intentaba decir algo, pero el ruido lo ahogaba. Al final, solo manejamos en silencio, cada uno concentrado en lo suyo, como si todos sintiéramos que nos dirigíamos hacia algo que nunca habíamos enfrentado. Cuando llegamos, el olor fue lo primero que me golpeó. Un hedor ácido, como azufre y metal quemado. Era denso, tanto que se te pegaba en la nariz y la garganta. Apunté mi linterna hacia el suelo y avancé entre los árboles húmedos. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró Silva detrás de mí. Frente a nosotros, la tierra estaba destruida. Un surco largo y profundo atravesaba el terreno, como si algo gigantesco se hubiese arrastrado hasta detenerse. Las ramas de los árboles cercanos estaban quemadas, retorcidas como si las hubieran puesto en un horno. El suelo aún humeaba, y al acercarme sentí un calor que subía por las botas. «Mira esto», dije, señalando las marcas. Eran círculos, perfectos y concéntricos, dibujados en la tierra con una precisión que ningún hombre podría lograr. Silva solo negó con la cabeza, pálido como un muerto. «¿Un meteorito?», intentó decir, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Yo no respondí. Un meteorito no deja marcas como esas, ni genera un calor tan intenso después de horas de lluvia. Algo no cuadraba, y en el fondo lo sabíamos. No teníamos ni idea de lo que habíamos encontrado, pero una cosa estaba clara: eso no era normal. Cuando regresamos al camión, algo nos observaba desde la oscuridad. No lo vi, pero lo sentí, como si el bosque entero estuviese respirando, aguardando, estudiándonos. Nadie habló durante el regreso.
ni siquiera Silva, que siempre encontraba algo gracioso que decir. El silencio dentro de la cabina era opresivo y el olor a azufre todavía se nos pegaba al uniforme. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Lo que vendría después, lo que vimos y vivimos las siguientes horas, sería una pesadilla de la que nunca pude despertar. Las horas siguientes fueron un desfile de incomodidad. Me quedé en la estación, con las botas todavía húmedas y el olor a azufre pegado a mi piel. Nadie decía nada, pero todos los que estuvimos en la granja Barreto estábamos inquietos. Algo había caído del cielo, y aunque queríamos convencernos de que era un meteorito o alguna sandez del clima, las marcas seguían dando vueltas en mi cabeza. Cerca de las 5 de la mañana, la tranquilidad se rompió otra vez. «Central, tenemos otro aviso». La voz del operador sonaba tensa, más que antes. «Terreno baldío cerca de la ruta da Saudade. Testigos reportan una criatura». «¿Una qué?», respondió Silva. «Una criatura. La policía local pide refuerzos». Hubo un silencio incómodo en el grupo. Criatura no era una palabra que escucháramos en la rutina de un bombero. Accidentes, incendios, rescates, sí. Criaturas, jamás. Pero la voz del operador no sonaba a broma, y algo en su tono nos obligó a levantarnos de inmediato. Me puse el casco, revisé mis guantes y salí con los muchachos hacia el camión. No sé si fue instinto o simple costumbre, pero sentí un escalofrío bajando por mi nuca mientras la tormenta arreciaba afuera. El terreno baldío quedaba en una zona olvidada del pueblo. Casas viejas, calles rotas, postes que se tambaleaban con cada ráfaga de viento. Cuando llegamos, la policía ya estaba ahí. Un par de patrullas alumbraban con sus faros un montón de basura y escombros al fondo del lote. 3 chicas, no mayores de 20 años, temblaban bajo la lluvia, abrazadas unas a otras. «¿Qué pasó aquí?», pregunté a uno de los oficiales. «Ellas dicen que vieron un demonio», respondió el policía sin mirarme a los ojos. «¿Un qué?». «Con ojos rojos. Está por allá», señaló el fondo del terreno. Me acerqué con Silva y otros 2 compañeros. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire a nuestro alrededor estuviese más denso. La lluvia caía a cántaros, pero el sonido no ahogaba lo que escuché entonces. Un quejido extraño, como un silbido lastimero. Era agudo, irregular, desesperado. «¿Escucharon eso?», murmuró Silva. Asentí enfocando mi linterna hacia los escombros. Al principio no vi nada. Solo hierros oxidados, maderas podridas y bolsas de basura, pero entonces algo se movió. Apunté la luz hacia la fuente del ruido y ahí estaba. Tenía 1 metro de altura a lo sumo. Estaba encorvado, con una postura antinatural, como si sus extremidades no soportaran su peso. Su piel era aceitosa, marrón, y parecía brillar bajo la luz de las linternas. Los brazos eran largos, demasiado largos, y terminaban en manos huesudas que parecían garras. Pero lo que me congeló fueron sus ojos, 2 esferas enormes, rojas y brillantes, que reflejaban nuestra luz como espejos infernales. Silva retrocedió un paso. Yo no pude moverme. «¿Qué mierda es eso?», susurró alguien detrás de mí. La criatura hizo un movimiento torpe y se arrastró unos centímetros hacia atrás, emitiendo ese quejido lastimero otra vez. Era un sonido de dolor, de algo herido y asustado. Por un instante sentí lástima. No era un animal, no era humano, no era nada que pudiera encajar en lo que yo conocía. «¿Está herido?», preguntó Silva, pero su voz temblaba. Nadie respondió. Nos limitamos a rodearlo con las linternas, intentando entender qué demonios estábamos viendo. La criatura nos miró y, por un segundo, sus ojos parecieron implorar algo.
«No se acerquen», gritó uno de los policías. «Está herido», dije, casi sin pensar. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, se escuchó un ruido de motores. Luces cegadoras iluminaron el terreno y un grupo de camionetas negras apareció de la nada. No supe cuántas eran, pero se movían con una precisión aterradora, como si supieran exactamente dónde ir. Militares. Eran soldados, con uniformes impecables y armas largas. «Apártense», gritó uno de ellos, un hombre alto y con voz de mando. Intenté protestar, pero nos empujaron sin miramientos hacia un lado. En cuestión de minutos, rodearon la criatura y extendieron lonas negras a su alrededor, ocultándola de nuestra vista. Escuché murmullos, órdenes secas y sonidos metálicos de equipos que no pude identificar. 2 hombres salieron después, cargando algo envuelto en una manta gruesa. Yo lo vi. Se movía. Lo que llevaban seguía vivo. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, con la voz quebrada. El hombre alto se acercó a nosotros, escoltado por 2 soldados más. «Esto nunca pasó», dijo con frialdad mirándonos a los ojos. «¿Entendido?». Su tono no dejaba lugar a dudas. Nos llevaron a las patrullas donde firmamos papeles que apenas leímos. Confidencialidad, amenazas veladas, protocolos de silencio. Nos dijeron que, si hablábamos, perderíamos nuestros trabajos. Cuando nos dejaron ir, el terreno estaba vacío. No quedaba rastro de la criatura, ni de los soldados, ni de las camionetas. La lluvia había borrado todo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que vi. Todos lo sabíamos. Aquello no había sido humano. Volvimos a la estación cuando ya comenzaba a amanecer. El sol apenas iluminaba el horizonte y las nubes de tormenta todavía parecían colgadas del cielo. Nadie dijo una palabra durante el camino. Silva miraba fijamente por la ventana, los nudillos blancos de tanto apretar sus manos sobre las rodillas. Apenas crucé la puerta de la estación, sentí el peso del cansancio, pero más que cansado, estaba confundido. Había visto cosas en mi vida, cuerpos calcinados, rostros irreconocibles bajo escombros, pero nada como lo de esa noche. Encendí un cigarrillo y caminé hacia el patio trasero. Necesitaba aire, aunque estuviera cargado de humedad. Silva salió detrás de mí. «Edu, ¿qué demonios vimos?». Le di una calada al cigarro tratando de ordenar mis pensamientos. No lo sé, pero no era de este mundo. No lo dije en voz alta para convencerlo a él, lo dije porque necesitaba convencerme a mí mismo. Esos ojos rojos seguían ahí cuando cerraba los míos. Ese quejido lastimero, ese sonido entre un silbido y un grito, me rebotaba en la cabeza una y otra vez. No tuvimos tiempo de discutirlo. Apenas apagamos los cigarrillos, un jeep militar apareció en la entrada de la estación. Descendieron 2 hombres de uniforme verde oscuro, con botas brillantes y rostros que no expresaban nada. Uno de ellos llevaba un maletín negro. «¿Eduardo Almeida?», preguntó el hombre que lideraba la marcha, mirando una carpeta con mi nombre. «Sí, soy yo». «Necesitamos hablar con usted y sus compañeros sobre lo ocurrido esta madrugada». Silva, que siempre fue de lengua suelta, quiso intervenir, pero el hombre lo calló con una mirada que parecía capaz de perforarlo. Nos llevaron al despacho del capitán de la estación, que no se encontraba por ningún lado. Sentados frente a nosotros, los 2 militares parecían no pestañear. «Lo que ocurrió anoche en el terreno baldío no existió, ¿entendido?», dijo el hombre del maletín con voz calmada, pero cortante. «Si tienen alguna idea equivocada sobre lo que vieron, déjenme corregirla ahora mismo. Se trató de un indigente con una enfermedad degenerativa. Lo confundieron en medio de la tormenta». «¿Un indigente?», murmuré, incrédulo. «¿Eso es lo que van a decir?».
Es lo que es, señor Almeida. Quise gritarle que no mentara tonterías, que habíamos visto algo que no era humano, pero sentí la bota de Silva pisándome el pie bajo la mesa. Los militares continuaron. Necesitamos que firmen este documento. Es una declaración de confidencialidad. Si deciden no colaborar, entenderán que habrá consecuencias. El hombre del maletín nos extendió un par de hojas con membrete oficial. El texto estaba lleno de tecnicismos legales, pero una cosa quedaba clara. No podíamos decir ni una palabra sobre lo que vimos esa noche. Ni a la prensa, ni a nuestras familias, ni a nadie. Y si no firmamos, soltó Silva con los dientes apretados. Le garantizo que será la última decisión que tome en este trabajo, respondió el militar sin levantar la voz. Respiré profundo y miré a Silva. No teníamos opción. Esa tarde, cuando volví a casa, intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo de esa criatura, sus ojos rojos, su piel aceitosa que parecía reflejar la luz de las linternas. ¿Qué era? ¿De dónde había venido? ¿Y por qué diablos el gobierno estaba tan interesado en ocultarlo? Durante los días siguientes, los rumores comenzaron a crecer en Varginha. Algunos vecinos hablaron de camionetas negras circulando por las calles a altas horas de la noche. Otros juraban haber visto helicópteros sin insignias sobrevolando las granjas cercanas. Todo el pueblo estaba inquieto, pero nadie tenía respuestas. La policía local se desentendió del asunto, diciendo que todo estaba bajo control. Pero las 3 chicas que habían visto a la criatura no aparecieron más en público. Nadie supo si las llevaron a otro lado o si las amenazaron, como hicieron con nosotros. Lo peor ocurrió 2 días después. Estaba en el mercado, intentando ignorar todo el barullo cuando un conocido del hospital regional me tomó del brazo. Era Anderson, un enfermero al que había conocido en varios rescates. Su cara estaba pálida. «Edu, tienes que escuchar esto», susurró, mirando alrededor. «El ejército trajo algo al hospital anoche. Lo tienen en la morgue». «¿Qué cosa?» «No sé, algo vivo, pero no duró mucho. El doctor Leir lo vio. Murió esta mañana. Me quedé helado». «¿Cómo murió?» «Dicen que fue una infección, pero no tiene sentido. Estaba bien ayer». De pronto se desplomó. El cuerpo ya lo sacaron del hospital. Se lo llevaron los mismos tipos que lo trajeron. Intenté procesar lo que me decía. Algo había sido llevado al hospital y el médico que lo examinó murió sin explicación. No podía ser una coincidencia. Antes de irse, Anderson me dijo una última cosa que me revolvió el estómago. Dicen que, al abrirlo, el doctor vio unos ojos enormes y que seguían abiertos. Me quedé parado ahí, en medio del mercado, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la espalda. El caso ya no era solo un rumor o una experiencia aislada. Algo grave estaba pasando en Varginha y el ejército no iba a dejar que la verdad saliera a la luz. No pude quedarme de brazos cruzados después de lo que me contó Anderson. Mi instinto me decía que el gobierno estaba escondiendo algo monstruoso, algo que no querían que nadie viera. A la mañana siguiente fui al hospital regional. No tenía ningún motivo oficial para estar ahí, pero los bomberos siempre hemos tenido acceso a ciertos lugares. La gente nos respeta, confía en nosotros. Caminé por los pasillos del hospital como si tuviera algo que hacer, aunque en realidad no tenía idea de qué estaba buscando. En el pasillo de la morgue, el ambiente era distinto, pesado, opresivo, como si el aire mismo estuviera contaminado. Me crucé con 2 médicos que caminaban apurados, hablando en susurros. Sus rostros eran pálidos, preocupados, como si hubieran visto algo que no podían entender. «¿Qué está pasando aquí?»,
murmuré, pero nadie me respondió. Llegué hasta la puerta de la morgue, donde encontré a un viejo conocido, Felipe, uno de los celadores. Lo saludé con naturalidad y él respondió con un gesto nervioso. «Felipe, ¿todo bien? Te veo pálido». «Edu, no deberías estar aquí», dijo mirando a los lados. «Esos hombres todavía están aquí». «¿Qué hombres?» «Los de negro. Vinieron anoche con el cuerpo. Lo trajeron y se quedaron aquí toda la madrugada. Sentí un escalofrío». «¿Qué cuerpo?» Felipe bajó la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible. «Dicen que no era un hombre, ni un animal. Era algo más. El doctor Leir lo atendió y murió horas después. Los demás no quieren hablar. Esto está podrido, Edu. Esto no es normal». Felipe tragó saliva y sus ojos se desviaron hacia el final del pasillo. Lo seguí con la mirada y vi a dos hombres trajeados que conversaban con uno de los médicos. Eran los mismos tipos que nos habían intimidado en la estación. Sus gestos eran duros, fríos, como si nada de lo que ocurría a su alrededor les importara. Antes de irme, Felipe soltó una última bomba. Alguien tomó fotos del cuerpo, no sé quién, pero corren rumores de que las imágenes son espantosas. Me marché del hospital con el corazón golpeándome en el pecho. Los rumores, los silencios incómodos, la muerte del doctor, todo apuntaba a lo mismo. El ejército estaba encubriendo algo grande. Días después, las primeras filtraciones aparecieron. El pueblo comenzó a hablar, no abiertamente, claro. Nadie quería que los hombres de negro los visitaran, pero en los mercados, en las cantinas y en las reuniones familiares, el caso se había convertido en un monstruo de rumores y especulaciones. Escuché cosas que me helaron la sangre. El doctor Leir murió envenenado, no por una infección. Su piel se volvió negra, como si algo lo hubiera podrido desde adentro. El cuerpo de la criatura tenía brazos largos y una cabeza desproporcionada, demasiado grande para ser humana. Al abrirlo, no tenía órganos, solo un tejido gelatinoso que parecía moverse por sí solo. Nadie podía probar nada, pero la gente lo susurraba con tal seriedad que resultaba imposible ignorarlo. Un viejo amigo del hospital me confirmó lo peor. «Edu, la morgue está sellada. Ningún médico tiene acceso a las pruebas o informes. Los militares se llevaron todo, fotos, muestras, todo». ¿Y el cuerpo? Dicen que lo metieron en un contenedor metálico y se lo llevaron en helicóptero, rumbo a una base fuera de Varginha. Estaba claro que no éramos los únicos testigos. Otros trabajadores del hospital, algunos policías y hasta civiles habían visto u oído cosas que el gobierno no podía ocultar del todo. Pero la red de silencio era férrea. Una semana después, recibí una visita en mi casa. Eran casi las 11 de la noche cuando llamaron a la puerta. Al abrir, los vi, dos hombres de negro. «Señor Almeida», dijo el primero con voz seca, «necesitamos hablar con usted». Me invitaron a salir a la calle. Uno de ellos llevaba un maletín. Caminamos hasta la esquina, donde no había luz. El tipo del maletín lo abrió y sacó una foto. La imagen me cortó el aliento. Era la criatura. Estaba tirada sobre una camilla metálica, bajo una luz blanca y fría. Su piel aceitosa y marrón brillaba como la primera vez que la vi. Sus ojos seguían abiertos, pero no había vida en ellos, solo un vacío inexplicable. En la imagen también se notaban sus brazos largos y la forma antinatural de su cuerpo. «Quiero que quede claro, Almeida», dijo el hombre. «Esto no pasó. Usted no vio nada». «¿Por qué me muestran esto?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Para que entienda que sabemos quién es usted y qué vio, no vuelva a hablar de esto, por el bien suyo y el de su familia».
No dijeron más. Cerraron el maletín y se marcharon. Me quedé ahí, bajo la oscuridad, temblando de rabia y miedo. Esa noche no pude dormir. La foto me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Sabía lo que había visto, sabía lo que intentaban ocultar, pero el miedo me callaba, nos callaba a todos. No éramos nadie contra ellos, no podíamos ganar. Pero lo peor era saber que algo que no pertenece a este mundo había caído en nuestro pueblo, y en lugar de buscar respuestas, lo enterraron bajo amenazas y mentiras. ¿Qué demonios era esa criatura? ¿Y qué estaban escondiendo realmente? Después de aquella noche, algo en mí cambió. Los hombres de negro me dejaron claro que no eran simples burócratas. Sus ojos vacíos y sus palabras frías me lo dijeron todo. Si abría la boca, no habría vuelta atrás. Durante las siguientes semanas, Varginha se convirtió en un pueblo paranoico. Las calles parecían vacías y la gente hablaba cada vez menos sobre el tema. Los testigos desaparecían de repente o negaban haber visto cualquier cosa. Las 3 chicas, las primeras que alertaron a la policía sobre la criatura, no volvieron a aparecer. Se las llevaron, susurraban algunos vecinos. Les pagaron para que se callen, decían otros. A mí, la teoría del dinero no me convencía. Sabía cómo funcionaban estos tipos. No se trataba de comprar silencio, sino de infundir miedo. Una tarde, mientras hacía reparaciones en casa, recibí una llamada. Era Silva. Su voz temblaba. «Edu, están aquí. Me están siguiendo, hermano». «¿Quién? ¿Los militares?», pregunté, con un nudo en el estómago. «Sí. Me estacioné en el mercado hace media hora y vi una camioneta negra. Los tipos no bajaron, solo me miraron. Nos tienen marcados, Edu. ¿Les dijiste algo?». «No», respondió, casi gritando. «Pero no importa, hermano. Saben que vimos algo y no nos van a dejar en paz». Intenté calmarlo, pero la llamada se cortó de repente. Silva no contestó cuando intenté devolverle la llamada. Esa misma noche, un incendio consumió la casa de Silva. No hubo sobrevivientes. La noticia fue un golpe directo al pecho. La policía local declaró que el fuego había comenzado por un cortocircuito. Sabía que era mentira. Silva era un tipo cuidadoso y yo mismo había ayudado a reparar la instalación eléctrica de su casa. Aquello no había sido un accidente. Era un mensaje. Pasé horas mirando las paredes de mi casa, con un cigarrillo consumiéndose entre los dedos. Cada sombra en la ventana, cada ruido en la calle me parecía una amenaza. Nos estaban borrando, uno por uno. Días después, me animé a visitar a Felipe, el celador del hospital. Sabía que él también había visto cosas que no debía y quería asegurarme de que estuviera bien. Cuando llegué a su casa, su madre abrió la puerta. «¿Felipe está?», pregunté, intentando sonar tranquilo. La mujer bajó la mirada. «Felipe murió anoche. Lo encontraron en su habitación». «¿Qué? ¿Cómo?». «Dijeron que se ahorcó, pero no lo creo, señor Eduardo. Felipe no era de esos. No se haría eso». Quise decirle que tenía razón, pero me contuve. Las muertes ya no eran coincidencia. Los medios de comunicación también cayeron en la trampa. Lo que comenzó como noticias pequeñas sobre fenómenos extraños en Varginha pronto se convirtió en un circo mediático. El gobierno y los militares lanzaron su versión oficial. Lo que las jóvenes vieron fue un hombre discapacitado, confundido y asustado, que coincidió con un operativo militar en la zona. La caída del objeto fue un satélite meteorológico en desuso. Las palabras eran claras y calculadas, pero nadie en el pueblo las creyó. La gente tenía miedo, pero no era estúpida. Habíamos visto lo que vimos. No podíamos olvidarlo.
Una noche recibí otra visita. Estaba sentado en la sala cuando escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté lentamente y miré por la ventana. No había nadie, solo vi un sobre marrón en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una foto. Era una imagen borrosa, tomada de noche, pero reconocí lo que mostraba al instante: la criatura. Estaba tendida sobre la hierba, iluminada por una linterna, con sus brazos largos y delgados y esos ojos enormes y vacíos. La foto parecía tomada en la misma noche en que la encontramos. No había remitente, ni explicación. Al reverso de la foto había solo 3 palabras escritas con tinta negra: no estás solo. Me desplomé en la silla, sintiendo un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No sabía quién me había enviado aquello ni por qué. Tal vez alguien más estaba intentando sacar la verdad a la luz. Tal vez algún valiente había logrado escapar del cerco del gobierno. Pero en ese momento entendí algo. Esto era más grande de lo que jamás imaginé. Los militares, los hombres de negro, las muertes de los testigos, todo formaba parte de algo que no podía comprender. Una conspiración tan grande y tan meticulosa que borrarían cualquier rastro de lo que había ocurrido en Varginha. Lo peor de todo es que estaban logrando su objetivo: silencio absoluto. Yo había logrado sobrevivir hasta ese momento, pero por primera vez sentí que era cuestión de tiempo. Tarde o temprano, tocarían mi puerta de nuevo, y esta vez no sería para advertirme. Me quedé mirando la foto durante horas. Esos ojos vacíos, aún en la muerte, parecían observarme, juzgarme, como si supieran que la verdad se estaba muriendo con nosotros. Esa noche dormí con la luz encendida y un hacha junto a la cama. No me sentía seguro ni en mi propia casa. Pasaron las semanas y Varginha regresó a una calma artificial. Como un lago después de una tormenta, el agua parecía quieta, pero debajo aún había algo podrido. La gente seguía hablando del caso, pero solo en susurros. Miradas furtivas, ventanas cerradas temprano y silencios cada vez más incómodos cuando algún desconocido aparecía en el pueblo. Por mi parte, yo ya no era el mismo. No podía dormir más de 2 horas seguidas y cada sombra me parecía una amenaza. La foto que había recibido se quedó guardada en un cajón, escondida bajo una pila de papeles. No la quería mirar, pero tampoco me atrevía a destruirla. Era la única prueba que tenía de lo que habíamos visto aquella noche, la última prueba de que no estaba loco. Un día, mientras bebía un café en la cocina, alguien llamó a la puerta. El golpe seco me hizo dar un respingo. Tomé el hacha que tenía junto a la silla y caminé lentamente hacia la entrada. Al abrir, encontré a un hombre viejo y encorvado con un sombrero de paja desgastado. Era Manuel, un campesino de las afueras de Varginha, al que conocía desde hacía años. «Eduardo, necesito hablar contigo», murmuró, su voz casi quebrada. Lo dejé entrar y le serví un poco de café. Manuel miraba el suelo, retorciendo su sombrero entre las manos. «Yo vi lo mismo que tú, Eduardo», dijo finalmente. «Lo que cayó en la granja Barreto no era cosa de Dios». Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Los hombres de negro vinieron a mi casa», prosiguió. «Me preguntaron qué había visto, si había hablado con alguien. Me hicieron prometer que no diría nada. Me amenazaron, Eduardo. Dijeron que harían desaparecer a mi familia si abría la boca». «¿Y por qué estás aquí?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Manuel levantó la mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas y miedo, me miraron con una intensidad que no olvidaré jamás. «Porque ya no me queda nada que perder. Mi hijo desapareció hace 2 días.
Mi esposa no quiere ni salir de la casa. Me van a borrar, Eduardo, igual que a los demás. Se levantó lentamente y dejó algo sobre la mesa, un casquillo de bala oxidado. Lo encontré en mi campo, cerca del lugar donde cayó eso. No era una bala normal, Eduardo, era de ellos. Manuel salió de mi casa sin decir más. Cuando intenté buscarlo unos días después, su hogar estaba vacío. Nadie supo decirme qué había pasado con él ni con su familia. Aquel fue el punto de quiebre. Decidí que no podía seguir guardando silencio. Alguien tenía que saber la verdad. Fui a la redacción de un pequeño periódico local, el único que no había sido comprado o silenciado. Le conté todo al editor, un hombre cansado llamado Rui, que escuchó mi historia con el ceño fruncido y una mirada incrédula. Cuando terminé, Rui me miró en silencio durante un largo rato antes de hablar. Eduardo, ¿entiendes lo que estás haciendo? Si esto sale a la luz, vendrán por ti. Ya vienen por mí, Rui, respondí con la voz temblando. Solo quiero que alguien más lo sepa antes de que me borren como a los demás. Rui suspiró, pero aceptó publicar una nota pequeña, una versión suavizada de lo que le conté. No mencionó a los militares ni la criatura, solo habló de fenómenos inexplicables y rumores en las afueras de Varginha. No era lo que yo quería, pero era algo. La nota salió impresa una semana después. El día que la vi en el papel, sentí una mezcla de alivio y terror. Ellos iban a enterarse. Esa misma noche, los perros comenzaron a ladrar en el barrio. Miré por la ventana y vi un jeep negro estacionado frente a mi casa. Las luces estaban apagadas, pero pude ver las siluetas de dos hombres dentro del vehículo. No hicieron nada, solo se quedaron ahí, observando. Cerré las cortinas y me quedé sentado en la oscuridad, con el hacha sobre las rodillas. Pasaron horas antes de que el jeep arrancara y se perdiera en la noche. No dormí ni un segundo. Al día siguiente, fui a buscar a Rui al periódico, pero el lugar estaba cerrado. Los vecinos dijeron que se había ido de la ciudad con su familia esa misma madrugada. Dejó todo botado, me dijo un comerciante. Supe entonces que había perdido. El silencio ganó. El caso Varginha se fue apagando con el tiempo. Los militares limpiaron todo, los testigos murieron, desaparecieron o simplemente guardaron silencio por miedo. Yo sobreviví, pero nunca pude volver a ser el mismo. Dejé mi trabajo en el cuerpo de bomberos poco tiempo después. Me aislé de todo y de todos. El mundo siguió adelante, como si nada hubiera pasado, pero yo me quedé atrapado en aquella noche. Los ufólogos y periodistas siguieron viniendo a Varginha durante años, buscando respuestas. Hablaron con algunos sobrevivientes, recopilaron testimonios, pero nunca encontraron pruebas reales. El gobierno se encargó de eso. Pero yo sé lo que vi. Y si algún día el mundo se atreve a mirar bajo el manto de mentiras que cubre esta historia, encontrarán lo que yo encontré aquella noche, la verdad más aterradora de todas. No espero que me creas, pero esta es la verdad de lo que pasó en Varginha. Relato esto para que esta verdad no quede oculta. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y ellos lo saben.